¿Alguna vez has sentido miedo y emoción al mismo tiempo? Así fue mi tercer año de medicina. Quédate a ver el video. Antes, un poco de contexto. Para los que no me conocen o son nuevos en este canal, yo soy estudiante de medicina, estudiando en la Universidad San Carlos de Guatemala, en la sede del Centro Universitario de Occidente. Y este es el resumen de cómo es o cómo fue mi tercer año estudiando medicina. Tercer año está conformado por 6 cursos, los cuales son semiología, farmacología, patología, salud pública 3, investigación 3 y microbiología e inmunología. ¿Cómo funcionan los punteos o cómo está estructurado el puntaje en cada curso o en la carrera en sí? Bueno, en general, en cada curso se gana con 61 puntos. Estos puntos se van recolectando a lo largo de todo el año, que está dividido en 5 módulos, que son 5 parciales y un final. Generalmente cada parcial, no hablo por todos los cursos, pero en teoría, cada parcial vale o cuesta como 10 puntos. Si sumamos los 10 puntos de cada parcial nos da 50 y un final de 20, 70. Quedan unos 30 puntos libres para recolectarlos en la zona a lo largo de todo el año. Ahora, el motivo de hacer este video es para darles y contarles mi experiencia de cómo me fue o cómo me resultó la adaptación a tercer año, cuáles fueron mis métodos de estudio, cómo estudié por si a alguien en algún momento le puede servir. Personalmente, a mí me sirvió lo que es estudiar de manera repetida o repetición espaciada. Es necesario que yo mencione que no todos aprendemos de la misma forma. Si me funciona a mí no quiere decir que tú vas a aprender así. Todos pueden buscar su forma de estudiar. Sin embargo, si quieres una guía o tener cómo basarte para estudiar, ese es el motivo de este video. Me gustaría empezar con el curso de otra vez. Bueno, ahora sabiendo esto, voy a contarles cómo fue el curso de semiología. En sí, el curso de semiología es un curso que trata de ver la clínica del paciente. Nos basamos en estudiar lo que es los signos clínicos, la evaluación física, el interrogatorio y cómo se puede redactar o cómo es la redacción de una historia clínica con un paciente de verdad, ya no solo practicarlo entre nosotros los compañeros. Pero bueno, antes de contarles de esas anécdotas, quiero iniciar mostrándoles el libro que yo utilicé. El libro que yo utilicé es el de Suros, de octava edición. La manera que yo estudiaba era lo siguiente. Cada parcial regularmente nos evaluaban como 10 temas quizás, que incluía una paginación. Entonces lo que yo hacía primero era leer las páginas para tratar de darme una idea sobre qué va a tratar el capítulo que voy a leer. Luego tenía un código de colores, que ya en la segunda leída lo que hacía era subrayar, ya sea subtítulos, títulos, conceptos, patologías o que me diera un orden visual, por así decirlo. Ese era el fin de usar mi método de colores. Entonces les voy a mostrar ahorita. Por ejemplo, aquí, si se pueden dar cuenta, como les comento, al momento de que yo subrayaba, ya era mi segunda vez que lo leía. Entonces regularmente mi libro lo coloreaba para hacerlo atractivo visualmente. Otra estrategia que yo solía usar para solo estarme entretenido leyendo, por así decirlo, y no perder tiempo en el teléfono, que regularmente suele ser eso, se suele procrastinar, se suele perder mucho el tiempo. Lo que yo hacía era poner mi celular, miren, aquí está más con colores, no sé si se alcanza a leer, pero ajá. Entonces lo que yo hacía, mi celular lo tenía la opción de blanco y negro, y al tener mis libros coloreados, jugaba la psicología a mi favor para ver los libros más coloridos. Luego de tener ya subrayado mi libro, lo que hacía era pasarlo a mis flashcards. Yo tenía un color específico para priorizar nombres raros o nombres que se me hacían importantes de saberlos. Y lo que hacía era esas palabras transcribirlas a mis flashcards para irlas repasando antes de clase o incluso después de clase. Yo para cada clase de semiología ya iba leído y subrayado. A veces no me daba tiempo de hacer las flashcards, pero las hacía al terminar clase. Ahora en clases lo que hacía era tomar apuntes de todo lo que nos decían, porque decían datos extra
de lo que no venía en el libro. Sin embargo, nos evalúan sobre esos datos extra y nos evaluaban en el libro. Entonces, tener importante tus apuntes de clases y tus apuntes del libro. Yo te aconsejo llevar un cuaderno regularmente. Yo empecé con uno en líneas, pero no me gustaba, había mucho desorden. Y pues los apuntes no es mi fuerte. Sin embargo, lo que yo hice fue comprar un cuaderno de hojas blancas. Entonces sentía que me salían más bonitos los apuntes. Como digo, no son los mejores, pero así hice yo mi orden. Ahora, regularmente esos 30 puntos que nos quedaban sueltos, que les dije que 50 parciales y 20 finales, esos 30 en semiología, se ganaban así en los casos clínicos, que eran 5, y cada caso clínico valía 5, haciendo un total de 25 puntos. Algo así, si no me recuerdo, estaba distribuido los casos clínicos. Entonces, en cada caso clínico era curioso porque no es como un examen que regularmente venimos acostumbrados a hacer en segundo, en primero. Personalmente, en mis primeros casos clínicos me fue mal. Entonces, ¿cuál es la manera de evaluar aquí? Lo que te hacen es te dan un texto, un párrafo, donde te dan la historia clínica de un paciente, cómo fue su evolución, cómo fue el tratamiento que le dieron al momento de llegar al hospital, cuáles eran sus signos vitales que llevaba, cuáles eran los signos y síntomas que el paciente divulgó o comentó que sentía. Entonces lo que nosotros hacíamos era leerlo y abajo venía un apartado de regularmente, si no me recuerdo, eran 10 preguntas. Cada pregunta valía 0.5. Tenías 15 minutos para leer tu texto o tu párrafo, que regularmente era una hoja o un poquito más de la mitad de la hoja, y con el tiempo tenías que responder las preguntas. Entonces lo que yo empecé a hacer a mi tercer caso clínico, que sentí que ya empecé a mejorar, a primero estudiar de distintas formas. A ver, como yo les repito, yo solo estudiaba conceptos. Sin embargo, al momento de querer hacer razonamiento clínico, esto me afectó porque no me estaban preguntando, por ejemplo, conceptos. Si sabemos que 2 más 2, ¿qué tipo de operación es? Suma. Aquí no nos decían conceptos como tal. Aquí nos daban los signos y los síntomas y nosotros teníamos que dar la interpretación. A palabras simples, esa es la forma que nos evaluaban. Entonces lo que yo hice primero fue empezar a estudiar como que si estuviera con un paciente de verdad, ¿saben? O sea, el libro lo tenía y me decía tales signos y tales síntomas, tal. Entonces yo estudiaba imaginándome que tenía a mi paciente con tales signos y con tales síntomas, y hacía incluso hasta mi práctica, no con un humano pues, pero con un peluche. Hacía mis métodos de palpación, mis métodos incluso de auscultación, los sonidos. Entonces, a manera general, lo que yo hacía era hacerlo práctico, por así no solo estar leyendo, aparte de tener mi código de colores. Ya después, al ser muchas palabras o muchos conceptos en el curso de semiología, lo que yo hacía era solo hacía flashcards de las palabras que me resultaban difícil de aprender. Por ejemplo, maniobras, signos, cosas así. Entonces, esa fue mi manera de hacerlo. Así, antes de examen yo leía por tercera vez, incluso si me da tiempo leía 4 veces cada capítulo, cada texto para antes del examen, y luego practicaba mis flashcards. Mis flashcards las estudiaba 2 veces antes de mi caso clínico y el libro lo leía 3 o 4 veces antes del examen. Esa era mi forma de hacerlo. Ahora, al momento de responder, lo que yo hacía era leer mi caso clínico, que viene en un párrafo, y con un lápiz subrayar lo que yo consideraba importante, porque el hecho de volver a leer otra vez el párrafo buscando información me hacía perder tiempo. Entonces, para no hacer eso, yo te subrayaba antes con un lápiz lo que resultaba importante, y al momento de hacerme las preguntas ya solo regresaba a ver si tenía subrayado lo que me estaban preguntando, por así decirlo. Entonces así hice mi tercer, cuarto y quinto caso clínico, y por fortuna me funcionó, y espero que ustedes puedan encontrar su forma de estudiar así. Farmacología. Farmacología personalmente fue un curso complicado al inicio, pero bonito. ¿Por qué complicado? Porque los nombres se me resultaba difícil memorizarlos, inventaba acrónimos todos raros que al momento de hacerlos en el examen no me funcionaban porque me confundía. Entonces yo lo que hice fue cambiar mi forma de estudiar farmacología. Lo que yo hice en una hoja que seguramente se los voy a estar poniendo aquí, que en el título regularmente lo que yo hacía era colocar el nombre de fármaco o grupo de fármaco, en una parte los efectos adversos, en otra parte indicaciones de los fármacos, y en otra parte ponía ahorita el mecanismo de acción, y dejaba un espacio algo grande para complementar con las ideas que los doctores nos dan en clase.
¿Por qué? Porque en sí el libro nos da información. Yo lo estudiaba, lo subrayaba, donde sacaba toda esta información que les acabo de decir que yo apuntaba. Las clases nos nutrían porque nos contaban casos reales y cómo aplicaban estos fármacos. Entonces es de suma importancia tener apuntes de clases y de libro, porque preguntan de las dos en los exámenes. Pero sabemos que no solo es estudiar para el examen, sino que estamos tratando con vidas de personas. Entonces tenemos que aprender de la mejor forma, no solo memorizar para el momento. Ahora, microbiología e inmunología. ¿Cómo estudiaba este curso? Se divide en dos. Estaba el libro para inmunología y el libro para microbiología. Ahorita tengo a la mano la inmunología. Lo que yo hacía era lo mismo con semio. Primero leía para entender el tema o darme la idea que estoy estudiando. Ya en mi segunda leída tenía mi código de colores. Les voy a mostrar. Para así resultarme más fácil estudiarlo. Si se dan cuenta, creo que ahí se mira subrayado. Se mira subrayado ahí. Entonces con mi código de colores ya me resultaba más atractivo visualmente para estudiarlo. Ya teniendo separadas mis palabras claves, lo que yo hacía era escribirlas para mis flashcards y así estudiar antes del examen. Para el examen de inmunología y microbiología, yo iba leído con el tema 2 veces, incluso hasta 3, como repito, si el tiempo se me daba, leía 3 veces cada capítulo y repasaba mis flashcards 2 o 3 veces también, que regularmente por capítulo sacaba como 50, 70 flashcards. Va a depender de qué palabras considero que son importantes. No sacaba todas porque no me daba tiempo de teclear y perdía, por así decirlo, tiempo valioso para estar estudiando otros cursos. Y de manera afortunada se me dio, como repito, en microbiología, inmunología hay nombres difíciles, nombres de proteínas, números. Entonces, como recomendación, tratemos de nosotros ir sacando nuestro criterio. ¿Qué palabras se nos resulta difíciles de memorizar? ¿O qué palabras consideramos que son importantes que las aprendamos? Las anotamos en las flashcards y las repasamos. Salud Pública 3. La manera en que yo estudié el curso que nos contextualiza el estado de salud en nuestra actualidad o nuestro país, que en este caso es Guatemala, lo que yo hacía era el método de repetición espaciada, como en todos los cursos. Leía mi tema, subrayaba con mi código de colores, sacaba mis palabras importantes, mis flashcards y repetía mi estudio antes de cada examen. Y en clase hacía mis apuntes y mis anotaciones. Así generalmente lo hice con el curso de patología, investigación 3 y salud pública 3. Ahora, patología, al momento de evaluarnos las imágenes patológicas, ahí sí ya fue de manera distinta. Al inicio solo miraba moritas, tortugas, árboles o esta con forma de fresa. Entonces lo que yo hacía era lo siguiente. Para estudiar cada corte histológico, yo lo que hacía primero era identificar qué tipo de tejido estaba viendo, luego cómo estaba organizado, cuántas capas tenía el tejido y la forma de las células. Así yo estudiaba para poder identificar qué tipo de imagen estaba viendo. Ahora, era sumamente importante asistir a clases, porque en clases nos daban más características de tales patologías para poder ir identificando cuál imagen es patológica y cuál no. ¿Cómo era mi rutina como estudiante? Me levantaba a las 4 de la mañana, hacía mi taza de café y esperaba 20 minutos. Regularmente lo perdía viendo redes sociales, esos 20 minutos para poder despertar bien, para no estar somnoliento. Luego de que pasaran esos 20 minutos ya me ponía a leer el tema del día lunes, haciendo de cuenta que hoy es domingo. Hoy domingo me levanté a las 4 de la mañana, hice mi café y empecé a leer mis temas para el día lunes. Mi primera leída. Ya terminaba de estudiar a las 6 de la mañana y me dormía regularmente 1 hora, porque entraba a las 8. Entonces de 6 a 6:40, 7 me dormía. Me levantaba, me bañaba, comía, iba corriendo a la universidad. Ya recibía clases de 8 a 12 o 1 de la tarde, va a depender de cada día. Las clases se recibían de los días martes a jueves, porque el día lunes se ocupaba para ir a una comunidad a realizar prácticas de salud pública. No eran todos los lunes, habían lunes que sí íbamos a la comunidad, o había otros lunes que hacíamos actividad en clase o cosas así. ¿Qué hacíamos en la comunidad? Nosotros en el curso de salud pública
lo que hacíamos era promover la educación en salud. Hacíamos tamizajes, teníamos la oportunidad, brindábamos medicamentos y así. Semiología. Ahora, ¿cómo fue las prácticas en semiología? Fue el primer contacto que tuve con un paciente. Fue la verdad una experiencia muy bonita, muy nutritiva hablando académicamente, y para generarnos conciencia que estamos estudiando para poder tratar o cuidar a seres humanos. Ahora les mostraré cómo hacía mis flashcards. Yo aquí estoy actualmente en RepNote. Primero tenía mis folders, ¿verdad? Tenía mi folder de semiología, farmacología, patología, inmunología, salud pública e investigación. A la hora en semiología lo que yo hacía era hacer subfolders, dividirlos por módulos. Módulo 1, módulo 2 y módulo 3. Los otros dos módulos ya me pasé a Bahía, pero los primeros tres los hice en RepNote. Ahora, el módulo 1 yo lo dividía por semanas. Como sabemos, cada módulo, no sé si ya lo dije antes, pero cada módulo contaba de 5 semanas. Entonces en la semana 1 tenía mi contenido, que era termometría clínica, historia clínica y el método de Witt. Y aquí, por ejemplo, en el tema de termometría clínica lo dividía en Suros, que es el libro, información de clase e información de un documento que nos dieron extra. Y así yo ya tenía leído mi libro, ya lo tenía resumido y ya tenía mis flashcards. Entonces lo que yo hacía era estudiar las oscilaciones diarias máxima y mínima, no llegan, tal, fiebre continua. Y así me iba estudiando cada flashcard. Si eran 142 y cada flashcard la estudiaba 2 veces, estudiaba en total 284 veces las flashcards y 3 leídas de mi libro. Así era la forma en que yo hacía mi contenido para estudiar. A manera de conclusión y para ir cerrando mi video, me gustaría motivar a la gente que todos tenemos problemas. Hablando académicamente, un mal examen no significa que ya perdiste el curso o que te va a ir mal siempre. Todos hemos tenido malos días, todos hemos tenido malos exámenes, todos estamos cansados, pero es una motivación este cansancio para poder ayudar a gente más adelante. Como consejo te puedo decir que puedas dormir mínimo tus 6 horas si te da tiempo. Yo lo que sí dormía siempre eran mis 4 o 5 horas, eso nunca me faltaron y siento que me hacía mejorar. Ahora también hacer otras actividades aparte de solo estudiar medicina. Puedes utilizar una tarde o un día entero para salir con tu familia. O si estás de pensionado o fuera de tu casa, puedes salir con amigos, puedes ir al zoológico. O lo que a mí me gustaba hacer era simplemente pararme en el patio y no hacer nada, solo escuchar el ruido. A veces el silencio ayuda a poder sanar o mejorar el estado anímico que solemos tener bajo después de un mal examen. Ahora responderé sus preguntas. Ya se oscureció. Pero responderé las preguntas que ustedes me hicieron en mi Instagram, porque si no me siguen los invito a que me sigan. ¿Qué materia sentiste más pesada en tercer año? Más pesada o que a mí se me complicó fue semiología, pero con la forma en que les explicó cómo estudié ya me pude ir adaptando al cambio. ¿Qué asignatura te hizo sentir que estabas entrando al mundo clínico? Personalmente todas. No puedo decir cuál fue mi curso favorito porque todas me aportaron, todas me gustaron y todas se complementan entre sí. Otra pregunta. ¿Qué técnicas de estudio te funcionaron mejor? Como repito, la repetición espaciada. Tú puedes buscar tu forma de estudiar. A mí personalmente esa fue la que me funcionó. ¿Qué consejo darías para sobrevivir a los parciales de tercer año? Para sobrevivir a los parciales sería que tú lleves tus lecturas diarias al día, que no te atrases con las lecturas, porque si te atrasas se te va a acumular y al acumularte ya se puede decir que tu cerebro o el cansancio ya no te motiva a estar estudiando esas lecturas. Y cuando te das cuenta ya es el día del examen, ya lo estás leyendo a las 2, 4 de la mañana y no estás aprendiendo, solo estás medio memorizando algunos conceptos y se te va a ver afectado en tu nota. Pues bueno, ya se anocheció, pensé que iba a tardar menos el video. Bueno, el video no sé cuánto tarde, pero me tardé un montón en grabarlo. Si hay errores, pues perdón, primero me estoy acostumbrando al uso de la cámara.
Así fue mi resumen de tercer año. Ya sabes que cualquier cosa tienes mis redes sociales. Hay momentos que me tardo en responder, pero de que respondo, respondo. Y muchos éxitos. Comparte este video a alguien que conoces que si quiere estudiar medicina, o a alguien que pasó a tercer año. Felicidades, ya pasaste primero y segundo. Y ya, deja tu like, tu comentario y gracias por ver.